Hola chicas, aquí estamos en la primera clase de estadística para pedagogía y educación social y empezaremos fuerte, vamos a empezar por el tema 12. Voy a explicaros qué es lo más complicado que vais a tener que aprender este año, porque como todas sois de letras, un problema que os encontráis muy a menudo es que no entendéis el por qué realizáis las cosas, y cuando no se comprende el por qué es más difícil realizar todos los cálculos y las operaciones. Os cuesta conocer la lógica que tiene. La estadística es pura lógica y es una lógica matemática adaptada a las ciencias sociales. En el fondo, la estadística nos permite conocer y trabajar con personas, con datos, con cosas del ámbito social e individual y sensorial. Realmente, hasta hace bien poco, las ciencias sociales no eran consideradas una ciencia en sí, sino como parte de otras materias, o como incluso Kant les llamaba arte, decía que no era una ciencia, era un arte, y muchas de ellas eran minusvaloradas, no eran tenidas en cuenta como una ciencia real, y por tanto no se las respetaba. Todo ello cambió a partir de los 50. A partir de los 50 empezó a tenerse en cuenta las ciencias sociales, pero para revalorizarlo tendríamos que mejorar el método de trabajo. El método de trabajo tendría que ser científico y tendría que utilizarse el famoso método científico de Descartes. Y eso implica toda una serie de pasos, toda una serie de cálculos que nos permitan contrastar las hipótesis, las ideas que buscamos conocer si funcionan o no funcionan. En principio, el proceso de contrastación es lo que realiza la estadística. La estadística busca demostrar si lo que queremos comprobar es factible o no es factible. Además, todo ello tenemos que hacerlo de la manera más segura posible, aunque teniendo en cuenta que como estamos trabajando en el ámbito de lo humano, estar 100% seguro de algo es imposible. Tenemos un tanto por ciento de seguridad. Bueno, y eso es a lo que nos llevamos nosotros. Nosotros como pedagogos o como educadores sociales queremos demostrar si técnicas de estudio, si tratamientos funcionan adecuadamente o no. Si, por ejemplo, los niños con autismo sufren estrés o no sufren estrés. Para ello necesitaremos comprobarlo, porque por mucho que lo creamos, hay que demostrarlo. Bueno, para ello podemos hacer toda una serie de pruebas de estrés a niños con autismo, niños sin autismo, y comparar si hay mayor resultado de estrés en los niños con autismo que en sus mismas condiciones, misma edad, mismo entorno, misma clase social, que no tengan esta problemática. O también podría interesarnos si una técnica de estudio funciona o no funciona. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que comprobar si pasarle esta técnica a un grupo de alumnos, a un grupo de gente, y comprobar si los resultados han mejorado o no, si los alumnos sacan mejor nota con esta técnica o no. Bueno, vamos a dejarnos de cosas y vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo funcionaría esto? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que nosotros trabajamos con poblaciones de gente grandes, inmensas, todos los alumnos de cierta edad, niños con autismo en general, es una gran cantidad de gente, y claramente yo no puedo recoger la información de toda esta gente. Con lo cual, al carecer de información, al no tener la información completa, estoy pudiendo cometer grandes errores, me faltarían datos. Por todo esto viene al caso de que yo no puedo trabajar con toda la población. Siempre, bueno, lo habitual en estadística es representar a la población con un cuadrado. Yo a esta población, que significa, se escribe con una N mayúscula, a esta población, como no puedo trabajar con toda ella, pero me interesa conocerlo,
lo que hago es extraer un pequeño subgrupo, un pequeño subconjunto de gente, un grupito de gente que extraigo al azar de la población. Voy sacando al azar a la gente de aquí y que formarán una muestra. Esta muestra es la muestra representativa, que intenta poder representar a el conjunto de la población. Se supone que al ser escogida al azar, mi muestra se parecerá a la población, aunque no tenemos una seguridad 100%. Puede que, aunque hayamos escogido al azar la muestra, mi muestra no se parezca a la población. Bueno, la muestra se suele representar con un círculo y con la letra N minúscula. Nosotros escogemos esta muestra porque la muestra tiene un tamaño lo suficientemente asequible, es lo suficientemente pequeña para poder trabajar con ella y recoger toda la información al respecto. Y partimos del hecho de que como mi muestra y mi población se tienen que parecer, las conclusiones que yo extraiga sobre la muestra serán similares a las que podría yo extraer de la población con un tanto por ciento de error. Error que es muy significativo y es el error que tengo que conocer que puedo llegar a cometer, ya que todos los resultados dependerán de este margen de error. Yo cuando trabajo sobre la población, los datos que quiero extraer de ellos se llamarán parámetros. Parámetros son cálculos sobre la población, de los cuales no voy a estar nunca 100% seguro porque nunca extraigo el 100% de los datos. Mientras que cuando yo trabajo con la muestra, trabajo con lo que se llaman estadísticos. Los estadísticos son todos los cálculos que extraigo de la muestra. De los estadísticos sí que vamos a estar 100% seguros, porque de ellos sí que obtendré todos los datos. Yo crearé una serie de cálculos a partir de los datos que he obtenido de la muestra y esos datos, esos cálculos serán los estadísticos. Estos estadísticos son muy variados y me indican cómo es el grupo de la muestra en general, me indican cuáles son sus valores promedio, los valores promedio por medio de la media aritmética. También me indicarán si el grupo es homogéneo o heterogéneo por cálculos como puedan ser las medidas de variabilidad o dispersión, que son, por ejemplo, la varianza y la desviación típica. Un problema que encontramos muy a menudo los profesores es que no sabéis distinguir entre la varianza y la desviación típica. Bueno, la media se representa con una letra y un palo por encima, mientras que la varianza es una S al cuadrado y la desviación típica es simplemente una S. Las dos, tanto la varianza como la desviación típica, hablan de lo mismo, de la variabilidad, de la dispersión del grupo, si el grupo es muy homogéneo o el grupo es muy heterogéneo. Y si hablan de lo mismo, ¿por qué hay dos cálculos diferentes para una misma cosa? Porque se utilizan en momentos diferentes. La desviación típica se utiliza para los cálculos más sencillos, sobre todo los cálculos de la estadística descriptiva. O sea, cuando hablamos de estadística descriptiva es que estamos intentando conocer la muestra en general, mientras que la población trabaja con los datos más complejos, con aquellos datos donde yo ya conozco perfectamente la muestra y lo que pretendo es inferir, extrapolar los datos de la muestra a la población. Entonces estamos trabajando con la estadística inferencial. Cuando yo quiero trabajar con estadística inferencial, utilizo la varianza. La desviación típica también sirve para interpretar los datos, mientras que la varianza no se suele utilizar para interpretar los datos. La media me indica a el individuo promedio, el individuo que se supone normal en un grupo. Cuando ya he calculado todos estos datos y algunos más, ya puedo llegar a mirar si se contrasta mi hipótesis o no. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy fácil. La mayoría de las hipótesis, ¿de qué hablan? Una hipótesis puede ser que yo quiero comprobar si una técnica funciona o no funciona, si una técnica funciona de manera adecuada para que mejorar el rendimiento educativo de los alumnos en lengua.
por ejemplo, ¿vale? Eso sería un ejemplo. Para saber si funciona o no funciona, voy a tener que dividir mi muestra en dos trozos. Una será la muestra de control o grupo de control y la otra será el grupo experimental. El grupo de control siempre se pone a la izquierda y el grupo experimental a la derecha. ¿Por qué divido mi muestra en dos? Porque para saber si mi técnica ha mejorado el rendimiento, tengo que tener algo con lo que compararlo, y ese algo con lo que compararlo será el resultado de la muestra de control. Así, yo mi muestra la he dividido en dos y acabo teniendo un grupo de control y un grupo experimental. Al grupo experimental le aplicaré la técnica y al grupo de control le daré las clases normales hasta ahora, que había hasta el momento, partiendo de que he comprobado previamente que ambos grupos eran iguales al principio. Tanto el grupo de control como el grupo de experimental, los alumnos sacaban la misma nota. Esto es importante, porque imaginaros que no he comprobado que sacan la misma nota antes, y ¿qué pasaría? Que unos son mejores que otros antes de aplicarle la técnica, después de aplicarle serán mejores todavía. Por ejemplo, en idiomas, hay una clase que puede ser mejor en idiomas que otra. Si les aplico la técnica a ellos seguirán siendo mejores, y esas diferencias no se deberán a la técnica, sino que estos chavales sabían más en lengua, ¿vale? Bueno, en principio, una vez que ya les he aplicado la técnica a todos estos individuos, lo que tengo que hacer es extraer la información esencial de ambas muestras, la de control y la de experimental. La muestra de control y la experimental, de ambas sacaré la media y las varianzas, porque sobre todo hay que entender que ahora ya no voy a trabajar con la estadística descriptiva, ya no me interesa conocer la muestra, a mí me interesa conocer la población, y para conocer la población utilizaba la varianza y no la desviación típica. Ahora lo que tengo que hacer es comparar si hay diferencias o no entre el grupo de control y el grupo experimental. Pensemos que el grupo experimental ha tenido una media de 6, este tiene una media de 6 puntos, mientras que la muestra de control tiene una media de 5, pues sería 6 menos 5. Vemos que aquí hay una diferencia entre los alumnos a los que le he aplicado la técnica y los alumnos a los que no les he aplicado la técnica. Hay una diferencia de un punto, pero ¿esta diferencia se deberá a la técnica o se deberá a problemas, errores aleatorios de muestreo, a que una muestra no se parece exactamente a la población, a que había diferencias previas, o que ha cometido algún error al hacer los cálculos? Eso es lo que hace las fórmulas que tenemos en el tema 12. Si nos dirigimos a este formulario que acaba de aparecer, veremos todas estas fórmulas del tema 12. Estas fórmulas del tema 12, en el fondo, lo que me están intentando demostrar es si las pequeñas diferencias, esta diferencia de un punto entre el grupo de control y el grupo experimental, se deben a que la técnica ha funcionado o simplemente se deben a unos errores que veremos ahora. Para ello, si vemos, no necesitaríamos muchos cálculos, solo necesitamos muestras y solo necesitamos varianzas. Hay varias fórmulas porque cada una se utilizará en una situación concreta. Aquí estas fórmulas se les llama estadísticos de contraste, porque buscan saber si hay contraste, si hay diferencias entre el grupo de control y el grupo experimental. Y exactamente, de entre todos los estadísticos de contraste, nos dirigimos a unos muy concretos, que son los que llamamos pruebas paramétricas. Son pruebas paramétricas porque tienen que cumplir una serie de requisitos que son los que vosotros vais a utilizar. Aquí solo trabajamos con dos fórmulas, pero hay muchísimas más, claramente, porque nosotros solo trabajamos para dos grupos, una muestra de control y una muestra experimental, pero a mí a lo mejor me podía interesar hacer un estudio más complejo, donde vamos a trabajar con varias variables, no solo una técnica de estudio, sino también la edad o el cociente intelectual. En este caso yo tendría más de dos muestras. En esos casos yo tendría que utilizar otros cálculos, pero bueno, ahora mismo
no es el caso, ya lo explicaré detenidamente. También tengo unas fórmulas u otras dependiendo, por ejemplo, del tamaño de la muestra. La T de Student se utilizará para muestras pequeñas y la Z para muestras grandes, cosa que también explicaré. Y así os enseñaré cuándo podremos utilizar unas y cuándo podemos utilizar otras muestras. Ahora que ya entendemos un principio, tenemos que saber cómo poder interpretar si esta diferencia es real o no. Para ello tengo que conocer una cosa, que son los errores que se han podido cometer y que pueden afectar a esta diferencia. Los errores que se pueden cometer a la hora de hacer un estudio estadístico son dos. Por un lado está el error llamado sesgo estadístico. El error llamado sesgo estadístico de lo que nos habla es de que mi muestra no se parezca a la población, porque eso es un gran problema con el que nos podemos encontrar. A veces yo intento que mi muestra se parezca a la población, pero he tenido mala suerte y al escoger a los individuos resulta que he escogido a solo los individuos raros. Imaginaros que quiero saber cómo se visten los alumnos de tercero de la ESO, pero al escoger la muestra al azar resulta que casi todos los individuos que he cogido son heavies o góticos y esos no son los individuos normales de tercero de la ESO. Entonces mi muestra no se parecerá a la población. Yo no tengo la culpa porque, oye, yo la muestra la he escogido al azar, lo he hecho todo bien, pero al salir me salió gana la situación, ¿vale? Ese error es un error que tengo que tener en cuenta y tengo que ser capaz de medir. Para medirlo, el cálculo que hacemos, utilizamos una fórmula y la fórmula que utilizaremos se llama error típico. Siempre que hablemos de error típico, de lo que me están hablando es de la cantidad de diferencia que hay entre la muestra y la población. Va a haber muchas fórmulas diferentes de errores típicos, porque no es lo mismo calcular una media que calcular una varianza. A lo mejor el grupo se parece mucho en el promedio, en la idea general, pero después la muestra es demasiado heterogénea, hay demasiada variedad, mientras que la población es más homogénea. O por el contrario, que sean muy homogéneos los dos, tanto la muestra como la población, pero en el promedio no tengan nada que ver, o sea, que sean completamente diferentes la muestra de la población. Eso son cosas que pueden pasar, por eso habrá diferentes tipos de errores típicos dependiendo de lo que yo esté calculando. En este caso estoy calculando la diferencia de medias, quiero saber si la media del grupo de control es diferente al de el grupo experimental también en la población. Por eso la fórmula que voy a trabajar es el error típico de diferencia de medias. Todos estos, que es este simbolito de aquí, es una sigma con un subíndice debajo, que son letritas en pequeñito debajo. Estos cálculos, todos los errores típicos posibles, están en el tema 11, están escondidos en el tema 11. Oye, pero no siempre todo es negativo. Puede que no haya sesgo, puede que mi muestra sí que se parezca a la población. Cuando no hay sesgo y mi muestra sí que se parece a la población, hablamos de lo que se denomina homocedasticidad. Que hubiese homocedasticidad sería lo ideal, porque eso significaría que no hay sesgo y que los cálculos que yo haga para mi muestra servirán exactamente para mi población o casi exactamente. Sin embargo, cuanto mayor es el sesgo, mayor será el error que estoy cometiendo. Eso es un tipo de error que puede pasar. El otro tipo de error que puede pasar es el error conocido como... Uy, que me ha salido un poco chuchurrío. El otro tipo de error es el error conocido como alfa. El alfa es lo que se conoce como error humano. Vamos, que el que tiene boca se equivoca. Yo puede que haya escogido la muestra, pero que me haya confundido al hacer un cálculo o al hacer al azar la muestra, bueno, que haya metido la pata en alguna parte del proceso. Eso es factible, de hecho es muy habitual y lo tengo que tener en cuenta. No sé exactamente dónde me equivocaré, porque si lo supiese no me equivocaría,
pero sé que seguramente en algo me voy a equivocar, no lo voy a hacer perfecto. Y eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer todos los cálculos, porque tengo que tener en cuenta que puedo meter la pata, ¿vale? Así el investigador es quien decide cuál va a ser este posible error, porque nadie más que el investigador sabe si está muy fino o no y puede cometer más errores o menos errores. Así, a este error humano, como lo decide el investigador, puede decidir los más habituales que vais a trabajar vosotros, puede decidir que se va a equivocar un 5% de las veces o un 1%, podría ser más o menos, pero este es el habitual. Esto significaría que de cada 100 veces que haga un cálculo se equivocaría una, o que de cada 100 veces se equivocaría 5. Bueno, tendríamos que trabajar con esto, pero encontramos un pequeño problema. El pequeño problema es que los matemáticos somos un poco pijoperas, que llamaría, en mi pueblo. ¿Eso qué significa? Eso significa que nos gusta hacernos un poco los pedantes y para ello hablamos como en clave. Y no podemos hablar normalmente, no, en vez de trabajar con datos en tanto por ciento, en vez de trabajar en tanto por ciento, trabajaremos en datos que se llaman en proporción. ¿Qué significa eso? Que en vez de trabajar con datos de 0 a 100, ¿vale? Bueno, esto tendría que ser un 100, nos gusta trabajar con datos de 0 a 1. De hecho, nunca un matemático trabajará en tanto por ciento. Los tantos por cientos solo se utilizan para explicárselo al resto de personas, explicarle al resto de personas una idea, un conocimiento. Así, si yo tengo un 50%, eso significará que tengo una proporción de 0,5, porque lo único que tengo que hacer para convertir un dato de tanto por ciento en proporción es dividirlo entre 100. Si yo divido algo entre 100, paso un valor de tanto por ciento a proporción. Así, el 5% será un alfa de 0,05 y el 1% será un error de 0,01. Y estos datos ya se podrían trabajar de manera estadística con una serie de tablas y una serie de cositas que ya hablaremos más adelante. Pues esta es la base de la estadística. Esto es lo más complicado que queremos hacer. A veces, en vez de saber si hay diferencias de medias, que sería el contraste habitual, lo que suelen pedir hacer en la parte práctica de los exámenes, simplemente me interesaría conocer un dato en concreto de una muestra de la población. Yo he extraído la muestra, pero no quiero saber si hay diferencias, si una técnica funciona o no. Simplemente quiero conocer cómo es la población. Imaginaros que yo quiero saber cómo es la población de alumnos de matemáticas de tercero de la ESO. No quiero aplicarles una técnica, no quiero aplicarles nada, porque no me interesa en este momento. Solo quiero conocer cómo son, si se les da bien o mal las matemáticas y demás. Para ello, el proceso será similar. Yo también extraeré una muestra, pero ahora ya no haré el contraste de hipótesis. Yo tendré la población y tendré la muestra. Y aquí solo me interesará conocer los datos básicos, como son la media y la desviación típica de la muestra, para a partir de ellos inferir los resultados a la población. El proceso es similar a lo que acabamos de hacer. Yo primero calculo la media y la desviación típica y después de hacer esto calculo el error posible que se puede llegar a cometer al hacer estos cálculos, y el error es el mismo que hemos visto antes. El error posible puede ser de dos tipos diferentes. Por un lado estaría el sesgo, que significa que a la hora de escoger la muestra me ha salido rana, y por el otro estaría el alfa o error humano. Yo al valor de la muestra, al estadístico, a este valor de la muestra, le tendré que sumar y restar todo el error muestral, que es el error que se comete este es el error que se comete al trabajar con muestras y no directamente con la población, y este error muestral englobará los dos errores de los que hemos hablado. Englobará el sesgo, que recordaros, se trabajaba con errores típicos, que era una sigma con
con el cálculo que hacemos, si por ejemplo es de media, pues el error típico de media, y también el alfa, ¿vale? Que sería el error humano. Se multiplicarán porque son proporciones y las proporciones para juntarlas no se suman, se multiplican. Pero bueno, esto ya lo veremos más detenidamente, solo para que os hagáis una idea. Yo, a la hora de calcular, pasar un estadístico, un valor de la muestra a la población, tengo que tener en cuenta también estos dos tipos de errores, el sesgo y también el error humano. Ese también lo tengo que tener en cuenta. ¿Y por qué lo sumo y lo resto, estos dos errores? Pues muy lógico, porque yo me puedo equivocar por arriba o por abajo. Yo no sé exactamente por qué lado me equivocaré. Entonces, estos errores se lo tendré que sumar y restar, y así conocería todos los datos necesarios de la población. Esto, de lo que os acabo de hablar ahora, sería el tema 11. Así, en un segundito, en 20 minutos, os he explicado tanto el tema 12 como el tema 11. Ya veis que en teoría no es tan complejo. Después solo hay que saber utilizar la calculadora para poner multiplicaciones, divisiones y seguir un orden estricto. Y ya tendríais que poder realizar todos los cálculos necesarios. Esto es lo más complejo que vais a necesitar hacer este año. Y bueno, ya os dejo para el próximo vídeo. En el próximo vídeo empezaremos a hablar de las características o de las variables, que es lo mismo. Cuando yo hablo de una característica, en estadística se le denominan variables. Y comenzaré a interpretar, categorizar a estas variables, porque dependiendo del tipo de característica que trabaje, voy a tener que utilizar unas fórmulas o voy a tener que utilizar otras. Además, no solo esto, sino que también tengo que poder saber si el investigador está siendo más o menos científico antes de empezar a hacer todos los cálculos. Y eso es lo que veremos en el próximo vídeo. Clasificaremos a las variables dependiendo de diferentes puntos de vista, y también miraremos si mi estudio está siendo muy o poco científico. Y nada más y nada menos. Os dejo a todos, y a cualquier duda ya sabéis cómo contactar conmigo. Adiós.